Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Déjenme les digo algo, hermanos. A veces damos por hecho que al tener una cita, ahí vamos a estar. Pero no siempre sucede así. Así es que démosles gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite estar en este momento aquí, escudriñando su palabra. Sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? A esta clase, su clase de cada miércoles. Y como todos los miércoles, ¿verdad? Tenemos una cita con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estudiar la palabra de Dios es conocer más a Dios. Amén. Inclinen sus rostros y oremos para esta clase, hermanos. Señor, en esta tarde, noche, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, y a mis hermanos en la suya, pero juntos en un espíritu. Te damos gracias porque tenemos tu palabra frente a nosotros y podemos escudriñarla para conocer más de ti, Señor. Deseamos ser más como tú, porque ese es el fin de todo el cristiano. Buscar de ti, buscar tu esencia, Señor, para un día estar en tu presencia, morando eternamente, Señor. Así es que en esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en los corazones de todos nosotros, Señor, para que esta clase, como se ha preparado, sean tus palabras las que traigan el alimento, no el alimento del hombre, Señor. Ya has trabajado conmigo, Señor, y yo confío en que me vas a usar para yo darles este alimento espiritual a mis hermanos. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo han estado, mis hermanos? Dios los bendiga. A mí, gracias a Dios, dentro de algunas situaciones difíciles como todo ser humano, de todos modos, el Señor me da fortaleza para seguir adelante. Así es que si usted ha estado por alguna situación difícil, bueno, hermano, llénese de la valentía del Señor, sacudirse el polvo y seguir adelante. No nos podemos quedar ahí tirados, sentados con las situaciones. Tenemos que seguir adelante. Por favor, busque el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 46. Gracias ahorita por la tecnología, ¿verdad? Porque nuestro hermano pastor Carlos Peña nos va a hacer el favor de poner ahí en la pantalla. Ya vamos a poder tener el libro, el capítulo y los versículos. Creo que ya apareció ahí. Por favor, hermanos, lean conmigo. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, hoy vamos a tener la clase del poder, hermanos, el poder de la compasión. Ese es el título del tema de esta clase. ¿Cómo ve? Vamos a hablar de compasión. Hemos terminado con Salmos, hermanos. Ahora vamos con la otra parte del trimestre, ¿verdad? Así es que ahorita ya abordamos aquí Mateo, el capítulo 25, ¿verdad? Y como les digo, vamos a estudiar, vamos a hablar acerca de la compasión, ¿verdad? Mire, la compasión, hermanos, la compasión debe de ser un sentimiento, oiga así, indispensable de todos los que nos llamamos seguidores de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, mi hermano. Busque, por favor, para aclarar esto que quede bien confirmado, vaya a Romanos capítulo 12, versículo 15. Lea conmigo, por favor.
Aquí dice Pablo, gozáis con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Usted se goza con los que se gozan, hermano? ¿O a veces le da un poco de envidia porque a alguien le va mejor que a usted? ¿Llora con los que lloran? ¿O dice, pues es su problema, no es realmente mi problema, ¿cómo lloraré? Ahí es donde vamos a ver la compasión, hermanos, si realmente estamos con nuestro prójimo, como Dios quiere que estemos, ¿verdad? Para eso vamos a ver qué significa, ¿verdad? La palabra compasión. Dice que significa empatía, sufrir juntos, que es de lo que está hablando aquí Pablo en Romanos, ¿verdad? Sufrir juntos, ya sea en la alegría y estar también en el sufrimiento. Así es que es un sentimiento que se manifiesta, hermanos, al comprender el dolor de los demás. Cuando lo vemos ese dolor en los demás. Por lo tanto, hermanos, eso traduce o nos hace sentir el deseo de aliviar en esa situación, reducir o eliminar el sufrimiento. De verdad, así es, ¿verdad? Mire, cuando vemos las noticias, ¿verdad? Al caminar a veces por la calle, cuando vamos a algún lado, o simplemente, ¿verdad? Conversar con personas a nuestro alrededor, simplemente como eso. Ya sea en la escuela, en el trabajo, en su casa, donde quiera que usted vaya, es fácil darse cuenta, ¿verdad?, que muchas personas están sufriendo por diferentes circunstancias. Así es, la vida no es un caramelo que todo va a estar dulce, no, tiene sus momentos amargos. Todos tenemos problemas, grandes o pequeños, ¿verdad? Pero aquí hay un problema. La tendencia natural y tristemente común, hermanos, incluso, fíjense bien, incluso de algunos que profesan el cristianismo, es juzgar a los demás y dar por hecho que todo lo que les está pasando, ¿verdad?, es a consecuencia de sus decisiones. ¿Cómo ve usted eso? Porque déjeme le digo, es fácil amar a los que nos aman y es fácil preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros. Pero hay algo muy importante, hermanos, como seguidores de Jesús que somos, ¿verdad?, que no debemos olvidar tampoco, que debemos amar a todos sin importar quiénes son y qué hayan hecho, ¿verdad? Porque ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos y qué fuimos nosotros antes de conocer al Señor? Sin embargo, el Señor tuvo compasión de nosotros. Amén. Mire, muchas veces esto se genera por el ambiente que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Ese ambiente que se hace a nuestro alrededor. Lamentablemente este ambiente es de confrontación y contienda por diversos temas sociales, hermanos. Puede ser por, no sé, la migración, la raza, las posturas políticas, etcétera, etcétera, hermanos. Puede ser por muchas cosas, ¿verdad? Y por esa razón nuestra sociedad está dividida por esos temas y otros aparte. Hay muchos temas. Y eso nos lleva a diferenciar entre nosotros y los demás, ¿verdad? Decimos, de aquí para acá, esto es mío, de aquí para allá, es de los demás, no es mío, ¿verdad? Así que en este ambiente, hermanos, de posturas diferentes, lo más común es criticar a los otros, como le digo, no a nosotros mismos. Criticamos a los que están allá, a los demás, pero a nosotros mismos, pues ahora sí que no vemos, ¿verdad?, nuestros errores o nuestras fallas. Es muy fácil hacer eso, ¿verdad? Déjeme le digo, quizás ustedes como yo, es muy posible, ya estemos cansados, hermanos, ya estemos cansados de vivir en esta situación que los medios sociales también se han encargado de aumentar, ¿verdad?, de gran manera. Muchos de nosotros hemos perdido, en base a eso, a estas situaciones, hemos perdido amigos, ¿verdad? Amigos de toda la vida, en el trabajo, si tenemos alguna afición como un deporte, algo. Hemos perdido amigos, hemos perdido también familiares, ¿verdad?, por este tipo de circunstancias. Y esto ha sucedido, si nos ponemos atención, a través de toda nuestra vida y a través de todo el tiempo, ¿verdad?, de la historia ha sucedido esto. Pero al menos en la etapa que estamos, o en este tiempo que estamos viviendo nosotros, lo hemos visto en los últimos años más fuerte que en otro tiempo. Todo este tipo de problemas, ¿verdad?, con los amigos, las amistades, incluso entre hermanos de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Así es que todo esto es como consecuencia del contexto político y social de nuestros tiempos. Definitivamente así es. Pero recuerden, nosotros nos debemos al Señor, ¿verdad? Primero está lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es su voluntad, y lo demás podemos manejarlo de alguna manera, pero no ir a profundidad en eso.
¿Me explico? Así es que a mí no deja de sorprenderme todo esto, hermanos. No deja de sorprenderme. Por lo mismo estudiaremos esta noche el significado de la compasión, hablando por supuestamente bíblicamente, ¿verdad? Todo esto es debido a las posiciones radicales, fíjese, radicales y sin compasión de muchas personas no creyentes que yo conozco, definitivamente. A muchas personas que yo conozco que no son creyentes y también muchas personas que son cristianas, ¿verdad?, que hacen esto. Así es que escuche bien, ver o experimentar, hermanos, su falta de compasión por los demás, la verdad es que rompe el corazón. Rompe el corazón cuando vemos un amigo de nosotros o un familiar que aunque no conoce al Señor, lo vemos que no tiene compasión en algunas situaciones, pero mayormente, ¿verdad?, cuando conocemos personas cristianas que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos ha pedido el Señor que hagamos y no hacemos, y no vemos la compasión por ningún lado. Cristo tuvo compasión de nosotros, Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Cómo es que no podemos ser compasivos con los demás? Pero a veces me apasiono mucho en este tema, ¿verdad? Pero en base a esto he estado reflexionando sobre mis propias actitudes, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Hacia aquellos que no piensan igual que yo. También yo a veces, pensando en esto, reflexionando en esto, me he dado cuenta que a veces estoy más que no de acuerdo en cómo actúan a veces las personas en cuanto a eso, ¿verdad? Y esto me ha hecho ver en mí, ¿verdad? Si realmente yo estoy viendo con los ojos de Jesús las situaciones, ¿verdad? No nada más como yo pienso. Me hace también pensar si amo a mi prójimo, ¿verdad?, como a mí mismo. Así es. Porque si solamente amo a los que me aman, ¿verdad?, entonces soy como cualquiera, hermanos, como cualquiera. No me estoy comportando como hijo de Dios, ¿verdad? No me comporto como un verdadero seguidor de Cristo. Esa es la verdad. Cuando a la falta de compasión, ¿verdad?, que tenemos un corazón duro, no nos estamos comportando como cristianos, como seguidores de Cristo, definitivamente, porque Cristo no haría eso. ¿Estamos? Lea, por favor, vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ahí va a aparecer en su pantalla. Marcos 6, versículo 34. Y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Y empezó a enseñarles muchas cosas. Podemos ver en este pasaje bíblico, mis hermanos, a Jesucristo, quien personifica, especialmente ahí personifica y refleja la compasión de Dios. Porque para Jesús compadecerse no significa solamente sentir pena por alguien o afligirse por la condición o situación del prójimo. No. Nosotros los cristianos debemos de ser compasivos como Jesús. Así. Debemos hacer algo más que sentir pena por la persona en desgracia. No ser unos simples observadores, hermanos. Así tal como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando estaba caído, cuando era esclavo en Egipto, ¿verdad? Así es que ahí podemos ver Dios quien haciendo uso de su soberanía en este mundo, de su misericordia y por supuesto de su compasión, hermanos, buscó y preparó a Moisés para que sacara de Egipto al pueblo que amaba. ¿Sí recuerda haber leído eso, estudiado eso? Estoy seguro que sí. Así mismo nos manda a nosotros, hermanos, así mismo nos manda a nosotros también, para que hagamos lo mismo con las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? No sé si usted ve noticieros o algún programa donde sacan alguna situación difícil de una familia, de una persona en enfermedad y necesidad, no tiene para medicamentos, no tiene que comer, no tiene dónde vivir. Pero usted ve, ha visto a los presentadores de noticias. Hay quien está al borde de las lágrimas y hay quien está llorando incluso, se les han salido las lágrimas al ver esas situaciones. Pero ¿sabe qué? Eso es lástima. Es lástima, porque no pasa de ahí. No hay acción. Eso no lleva a nada. Nos podemos conmover hasta las lágrimas,
Pero si no hacemos nada, es lástima. No es compasión, definitivamente. Así es que tenemos que diferenciar muy bien entre lástima y compasión. El sentir pena, ¿verdad? Sentir pena, dolerse, sufrir juntos, tener empatía y actuar. Es eso. Quizás muchos de ustedes lo hacen, pero quizás otros no, ¿verdad? Y esta clase, bueno, las personas que realmente se les ha hecho difícil, pues quizás, ¿verdad? En esta clase puedan entender que es necesario, es un mandato de Dios. Y los que lo están haciendo, pues van a sentirse confortados de que están cumpliendo con la voluntad de Dios. Amén. Miren, vayan a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 8. Deuteronomio 7, 8. Dice, es porque Jehová os ama y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud de mano del faraón, rey de Egipto. Fíjense bien, aquel pueblo de Israel que Jehová libra de la esclavitud y cuidaba en su peregrinado por el desierto, ¿verdad? Camino a la tierra prometida, como sabemos, ¿verdad? Que clamaba en momentos de necesidad y esa necesidad era escuchada y suplida por Dios, ¿verdad? ¿Y qué hacían ellos? Continuaban volviéndose a la idolatría, a los vicios, a las cosas que no le agradaban a Dios. Y sin embargo, ¿Dios qué hacía? Los reprendía y todo eso, pero ¿los abandonaba, los dejaba solo por su rebeldía? No. Les seguía mostrando compasión, hermanos. Seguía mostrando compasión, definitivamente. Así es que Dios también va con nosotros en nuestra travesía por este mundo, hermanos. Igual como el pueblo de Israel en el desierto, también Dios iba con ellos, también Dios va con nosotros en nuestra travesía por este mundo. Rumbo a la eternidad con Él, por supuesto, porque ese es el propósito, ¿verdad? Y estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Tenemos la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Hacemos muchas cosas contra su voluntad. Sin embargo, también Dios sigue teniendo compasión con nosotros. Nosotros, hermanos, debe de movernos la compasión para el prójimo. No sé si usted en la calle ve a una gente con necesidad y le ayuda. Mucha gente dice, no, es que si le doy lo voy a usar en droga o en alcohol. Hermano, si Dios mueve su corazón, si el Espíritu de Dios mueve su corazón, usted ayúdelo. Usted ayúdelo. Muchos tendrán diferente punto de vista en ese sentido, pero le diré algo. Si esa persona, Dios movió su corazón, ¿verdad? Para ayudar a esa persona. No sé, $2, $3, $1, no sé lo que usted pueda dar. Usted cumpla. Usted dé. Lo que haga esa persona es su decisión. Usted va a cumplir como Dios le manda que haga. Lo que haga esa persona con el dinero, usted ya no está en control de eso. Si ve a alguien que se le acerque y quizás tenga frío y le pide a usted que su suéter, su chamarra, désela, de verdad, yo lo he hecho. No quiero ponerme aquí en una plataforma, lo he hecho, ¿verdad? Si alguien le pide a usted la chamarra, el suéter, déselo. Le pide la capa, la túnica, désela también, désela. Así debe de ser. Si alguien le pide un raite, llévame, pues a tal lado, son tantas millas. Si le pide una milla extra, désela también. ¿O no? Está en la palabra de Dios. No se lo estoy diciendo yo nada más así. Usted ha leído la palabra de Dios y así sabe. Dele la capa, dele una milla más, una milla extra más. La compasión la vemos todos los días en nuestra vida de parte de Dios. ¿Cómo nosotros negar o cómo nosotros no hacer algo por alguien en necesidad? Como le estaba diciendo, ¿verdad? Igual que el pueblo de Israel, nosotros también en nuestra travesía por este mundo, ¿verdad? Dios nos acompaña, nos ayuda, nos da el sustento y también, ¿verdad? Le volteamos cara, somos rebeldes, ¿verdad? ¿Cuántos hoy en día estamos sometidos, escuche bien, cuántos hoy en día estamos sometidos a la esclavitud que nos ofrecen los placeres de este mundo? ¿Cuántos de nosotros? Cristianos y no cristianos.
Algunos de estos placeres son muy comunes y visibles, ¿verdad? Puede ser que el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la homosexualidad, incluso el juego. Hay gente adicta al juego, ¿verdad? Esos son placeres que nos jalan y nos hacen mostrar rebeldía contra Dios, ese Dios que es compasivo con nosotros. También hay otros más sofisticados, ¿verdad? Otros placeres del mundo, como el amor desmedido a las cosas materiales, ¿cierto? Así es. La adicción al trabajo, hay gente adicta al trabajo. Así es, yo conozco personas súper adictas al trabajo. Desde que empieza en la mañana hasta que anochece, llegan, ya cuando se van a acostar son 10, 11 de la noche, no vieron a la esposa ni a los hijos ni nada. Es bueno trabajar, hermanos, pero todo en exageración es malo. Usted tiene vitaminas en su casa, por ejemplo, pues no sé qué, vitamina E, vitamina A, B, no sé. No se va a tomar todo el frasco, ¿verdad? 1, 2 pildoritas al día, okay, 2 pastillitas. No va a agarrar el frasco, no. Todo en exageración es malo, hasta las vitaminas. Asimismo, las personas adictas al trabajo. No falta qué comer en la casa, no falta dinero, pero falta intimidad con la familia, presencia, mostrar el amor a su esposa, a sus hijos, pero no está, o viceversa. La mujer también ya ahora trabaja y hay hombres en casa también. O sea que esto va para todos, no va nada más para el hombre, ¿verdad? Así es que hay adicción al trabajo. Otros se matan trabajando también mucho tiempo para tener el automóvil nuevo que tiene el vecino o el hermano, ¿verdad? Ahora que regresemos, primero Dios, a nuestros templos, ¿verdad? Que llegue con carro nuevo, dice, no, yo tengo que agarrar uno, ¿verdad? Esos placeres que ya no nos conformamos con el carrito 2017, 2018, ya queremos el 2020, 2021, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Una casa nueva, no es malo, ¿verdad? Pero si está en sus posibilidades, adelante, pero si no, tenga cuidado. El consumismo, otro placer de la vida. ¿Qué es el consumismo? Comprar cosas sin necesidad. Usted ya tiene, por decir algo, no sé, 2, 3 sartenes. Quiere comprar otros 3, 4. No hay necesidad. Ese es consumismo. Comprar cosas sin necesidad. O el hermano tiene un montón de herramientas ahí para arreglar su carro, pues va y compra otro montón de herramientas. Es consumismo, no hay necesidad de gastar tanto dinero en algo que usted ya tiene o no va a ocupar, ¿verdad? Y también en la tecnología, eso también nos jala, ¿verdad? Que los juegos de videos, que las computadoras, las tabletas, el teléfono, el último que está sacando Apple. Todos esos son placeres del mundo que nos jalan, hermanos, y nos distraen del verdadero objetivo por el que estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Independientemente de otras cosas, lo que nos tiene en este mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Así como le hemos volteado cara a Dios a veces en esos momentos, como el pueblo de Israel, repito, la compasión de Dios no se acaba, hermanos. Ahí está. La compasión de Dios está ahí, siempre con nosotros, a pesar de que el mundo nos esclavice con todas esas cosas que le mencioné. Dios está ahí. La compasión de Dios es infinita, hermanos. Es grande, es constante, es eterna, es manifiesta. No se puede comprar, hermanos. La compasión no se puede comprar. No es algo que usted puede ir a adquirir a cualquier lugar. No, eso Dios lo mueve en su corazón. Eso nace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve su corazón, lo mueve hacia la compasión. Eso no se puede comprar. Dios es un Padre amoroso y protector, movido por la compasión también, en quien podemos confiar. Y que a pesar de que le fallemos como el pueblo de Israel, como estamos hablando de esto, Él no nos rechaza. A pesar de que hacemos cosas a veces hasta aberrantes, pero Él no nos rechaza. Él nos cuida y nos protege. Esa es la verdadera compasión, la compasión de Dios. Amén. Vamos al libro de Oseas, hermanos, al capítulo 11, versículo 4. Dice bien qué precioso
versículo aquí en Oseas 11. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor, ¿verdad? O sea, no a fuerzas. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Precioso, ¿verdad? Esas cuerdas de amor con las cuales Dios atrajo a aquel pueblo suyo, del cual se compadeció, nunca han sido cortadas, hermanos. Siguen, ahí están esas cuerdas de amor de parte de Dios, ¿verdad? Hemos sido nosotros, hermanos, nosotros, los que nos hemos alejado de Él. Ustedes y yo nos hemos alejado. Hemos puesto distancia, nos hemos distanciado de Él. Sí, nosotros, hermanos. Quienes aún cuando reconocemos, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de Él, fíjese bien, nos mantenemos a distancia. Es increíble. Déjeme, voy a hacer aquí un paréntesis. Yo he podido ver eso, hermanos, que estamos en necesidad económica, en necesidad, pues, obviamente de trabajo, necesidad espiritual. Muchos he oído por ahí que se están enfriando por no venir aquí al templo, por congregarse y todo. Pero lastimosamente, hermanos, he visto que nos alejamos de Dios aún en esta situación. Eso me ha dolido mucho. He hablado con personas maduras en el sentido espiritual y les he dicho, entonces, ¿qué va a pasar? Si ni esto nos acerca a Dios, ¿qué se necesita para estar cerca de Dios? ¿Qué puede conmover el corazón del ser humano para voltear su cara hacia Dios? Si en estos momentos tan difíciles que hemos pasado, que quizás, o más bien todos no habíamos visto nunca jamás, hubo gente que hasta el momento no sé qué pasó con ellos. Gente de esta iglesia y de otra iglesia, de otras iglesias. ¿Qué pasa? No tengo respuesta. No tengo respuesta. ¿Cuándo será que nosotros vamos a voltear a ver la cara de Dios? ¿Cuándo será? Nos mantenemos a distancia. Él no ha cortado esas cuerdas de amor. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Nosotros estamos encargando de irlas cortando una por una. Cuando hacemos esto, hermanos, solamente lo estamos viendo, estamos viendo su sombra a lo lejos. Su sombra a lo lejos. Sabemos que ahí está, pero no nos queremos acercar. Y eso hace imposible, hermanos, prácticamente que Dios nos dé el cobijo, el cuidado y nos proteja. Porque nosotros estamos poniendo tierra de por medio. Por ejemplo, un abrigo no nos protegerá del frío a menos que nos cubramos con él, ¿verdad? No nos va a cubrir del frío si lo traemos aquí. Tenemos que cubrirnos con él. Tampoco se nos quitará el frío si no nos acercamos a una hoguera donde arda el fuego, ¿verdad? ¿Cierto? Si usted tiene frío y se acerca, se le quita el frío. Si no se acerca, se va a morir de frío ahí donde usted se quede, ¿verdad? Jesucristo es nuestro abrigo, hermanos. Jesucristo es ese abrigo con el cual debemos de cubrirnos. Así. Jesucristo es ese fuego que debe de vivir dentro del corazón de cada cristiano, dentro de su corazón y dentro del mío. Así es definitivamente. Mire, por eso mismo, esa misma compasión no correspondida de parte de nosotros, ¿verdad?, de la humanidad, hizo que Dios decidiera hacer holocausto en la cruz y derramar la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Por esa causa, por esa falta de compasión de parte de nosotros, ¿verdad? Mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvar al mundo de pecado. La falta de compasión en este mundo ha acarreado un sinnúmero de problemas, indiferencia total. Y ahorita puede usted, no sé, en México, que al menos es mi país, ya se ha perdido esa sensibilidad, esa compasión por los demás, por lo que veo, mi familia me cuenta. Usted ya puede pasar, si alguien muriendo, seguir pidiéndole la mano porque lo balacearon o lo navajearon. Ya pasan. Ya se acabó eso, hermanos. El corazón se está haciendo insensible. Mucho menos vamos a tener compasión. No debemos de dejar, hermanos, que el enemigo venza, porque el enemigo es el que está venciendo ahí. Somos hijos de Dios. Comportémonos como hijos de Dios.
Dice, la muerte de Jesucristo en la cruz, hermanos, nos dio la salvación, ¿verdad? Le dio la salvación a usted y me dio la salvación a mí. Corresponde a ese amor y esa compasión que Dios manifestó, ¿verdad? Para con nosotros. Así es, por compasión el Señor mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Hubo acción de parte de Dios. No nada más dijo pobres. No. Compasión, acción. Juguemos un poco con ¿cómo se llama? La gramática, ¿verdad? Siempre antes de una P es una M. ¿Sí? Antes de una B grande es una M también. Esa es una regla de gramática. Usted nunca puede poner una N antes de una B grande o una P. Siempre es una M. Pero hagamos eso. En lugar de decir compasión, pongámosle una N, que sea con pasión. Tengamos pasión por las personas, por nuestro prójimo. ¿Sí? Quítele una M, esa M que dice compasión. Quítele la M y póngale una N. Con pasión. Tengamos pasión por nuestros hermanos, por el necesitado, por el que sufre, el caído, el que está en desgracia. Hagamos eso, hermanos. Tengamos pasión. Una cosa es hacer por hacer y otra tener pasión. Déjeme le cuento algo rápido. Yo soy músico, soy guitarrista, ¿verdad? Yo he enseñado a muchas personas. Muchos ha sido como darse el gusto de aprender 2, 3 acordes. Otros han aprendido por ahí a la mitad de la tabla. Y otros han aprendido bien, pero ¿sabe qué? De todas las personas que enseñé, nada más una persona tuvo pasión por la música, por la guitarra. Las demás aprendieron, pero dejaron la guitarra, la dejaron el instrumento, por una causa u otra. Y esa persona, pasara lo que pasara, hasta la fecha, sigue tocando la guitarra, ya tiene 54 años. Yo tengo 58 años y sigo con la guitarra. Eso es un ejemplo sencillo, pero eso es tener pasión, hermanos. Ir hasta lo extremo por algo. Así debe de ser con la compasión. Que nunca se acabe, que se mantenga. Ir hasta el extremo, ¿verdad? Por ayudar a los demás, por dolerse, pero hacer. No dolerse y quedar sin hacer nada. Esa es la compasión, ¿verdad? Así es de que, vaya por favor, hermanos, a Jeremías 3, 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. La compasión, como hemos visto, no puede quedarse solamente en un sentimiento de tristeza, como le digo. No puede quedarse como un sentimiento de tristeza, sino que tiene causa y efecto. ¿Qué es eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que debe de mover el espíritu de los hijos de Dios. Debe de mover nuestro espíritu. ¿Me explico? Así debe de ser, hermanos. Vamos a Juan, otro versículo, otro libro y versículo. Juan 15, 12. Juan capítulo 15, versículo 12. ¿Qué dice? Que su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Así que la compasión tiene que convertirse, mis hermanos, en amor hacia el prójimo, en pasión, en especial por el caído y el que está en desgracia, el que está desvalido, ¿verdad? Que son los que realmente necesitan de nuestro amor y nuestro apoyo. Somos llamados, hermanos, usted y yo somos llamados a ayudarles a levantarse de donde están y cómo están, a tomar fuerzas para retomar el camino que Jesucristo ya nos ha enseñado a nosotros, porque Cristo nos mandó a enseñarles como testimonio a ellos las huellas con que nos ha marcado la semilla del Evangelio a usted y a mí. Ya compartir al mismo tiempo, escuche bien, repartiendo a su vez a los nuevos convertidos y apartados del Señor. ¿Y qué es eso? El fruto del Espíritu Santo. Es un fruto cosechado, es el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Otro libro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, para eso fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Por compasión, por amor, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Déjenme le digo, si la pena no va acompañada de acción, es solo un sentir, una emoción como les dije anteriormente. Mientras que la compasión en un verdadero, profundo sentido cristiano, hermanos, se refleja en servir a aquel por quien sentimos pena, hacer algo. Y eso es precisamente el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones nuevamente. ¿Cómo ven? Vayamos a Efesios. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermanos, da testimonio mediante este acto de amor al prójimo. Es como podemos mostrar, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Debemos de ser buenos embajadores, hermanos, buenos embajadores del Señor. Amén. ¿Qué es eso? El compadecerse, hermanos, del necesitado, del desvalido. Así es. El Señor dice que tenemos que proclamar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí está el punto. Si nosotros no somos buenos embajadores del Señor, ¿cómo verán al Señor? ¿Cómo lo verán si somos malos embajadores? Si no hacemos nada por nadie cuando está en necesidad. A veces, hermanos, no solamente con la gente que no conocemos, sino a veces con nuestra propia familia. No tenemos compasión a veces ni con nuestra propia familia. No nos dolemos cuando vemos a alguien en desgracia. Yo lo he visto en primera mano y es muy duro vivir eso. Es muy difícil. Lo he visto en otras personas, lo he experimentado en mi persona y cuando recuerdo de esto, apenas empezaba a tener unos escarceos, se puede decir, conociendo al Señor. Apenas iba y no iba a la iglesia, a veces iba a algún estudio que otro. Todavía realmente no conocía al Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? O sea, me dicen que debo de amar al prójimo como a mí mismo. Mi familia ya tiene tiempo en esto. Yo no veo eso. Yo no veo ni causa ni efecto. Ahí no veo nada, ¿verdad? Es difícil ver, hermanos. ¿Y qué sucede con esto que le estoy diciendo? Que la gente se empieza a alejar. Dice, no, ¿para qué me acerco si esto que estoy viendo, pues ni yo soy así? No sea que me haga peor, de verdad. Así es que así es. Es como nosotros tenemos que proclamar a Jesús, ¿verdad? Mostrarlo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho con nosotros? ¿Cómo nos ha cambiado? Amén. Dar testimonio, hermanos, de su grandeza para que otros le conozcan. Ese es el motivo. Para que ellos también tengan la oportunidad de ser rescatados de las circunstancias adversas. Así como usted y yo fuimos rescatados por otras personas, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Y es una manera de rescatarlos de los problemas del mundo, en los que los han sumido situaciones difíciles, pero que también pueden salvarse y alcanzar la vida eterna en Cristo, como usted y como yo. Así es que, si el Señor Jesucristo le dice a esta hora que puede ser salvos y tener vida en abundancia, recuerde eso. ¿Se acuerda cuando usted le entregó su vida al Señor? ¿Verdad? Recuerda que nos dijeron que si tomábamos la mano de Él, nos aferráramos de ella, ¿verdad? Si usted recuerda eso. Y que con eso podríamos enfrentar el mundo, esa vida difícil que nos había tocado. Que no se le olvide. Haga memoria de todo eso. No sé si usted recuerda, yo creo que estoy seguro que se acuerda de esto. Muy conocido este pasaje en la Biblia. Recordemos aquella ocasión en que Jesús se alejó al desierto con sus discípulos. ¿Se acuerda de eso? Y fueron seguidos por miles y miles de personas, entre los cuales iban muchos incrédulos. Pero ¿sabe qué? A pesar de que iban muchos incrédulos, Jesús no hizo ninguna diferencia
entre crédulos e incrédulos. Para Jesús solamente eran personas hambrientas, ¿y qué dice? Y sintió compasión por ellas. Así es que pidió a los discípulos que los alimentaran, pero ellos no sabían cómo hacerlo, ¿verdad? Solamente se lamentaron de que tenían un puñado de panes y unos peces. Pero Jesús alimentó a aquellas miles de personas, multiplicando aquellos panes y peces. Ya lo recuerda, ¿verdad? Perdón. Esto significa que es Él quien conoce nuestra necesidad, nuestra hambre espiritual. Y que Él es el quien posee ese alimento espiritual que necesitamos para afrontar los problemas de esta vida. Así es. Y de los problemas que nadie está exento. Ni usted ni yo estamos exentos. Hasta parece, ¿verdad?, que están en fila. Solucionamos uno y ya, ahí está el otro. Next. Nadie estamos exentos de problemas en este mundo, hermanos. ¿Verdad? Como nos ha sucedido a muchos de nosotros en ocasiones, aquellos discípulos, regresando al pasaje de la Biblia, dice, como nos ha sucedido a muchos de nosotros, ¿verdad? En ocasiones, aquellos discípulos se desesperaron. Igual cuando a nosotros nos dicen, hey, no puedes dar esta clase, predicar, o decir, ahora, ¿cómo doy el alimento espiritual? ¿Cómo le hago? Estoy todo nervioso, ¿verdad? Así se desespera uno, así los discípulos se desesperaban, ¿verdad? Y se sintieron impotentes ante la falta de alimento. ¿Qué era? ¿Qué provocó todo eso? Su poca fe. Su poca fe no les permitía ver ante ellos el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador, el proveedor del alimento espiritual. Ese alimento espiritual que salva y conduce a la vida eterna. Ese Jesucristo es el mismo que sigue proveyendo actualmente ese alimento espiritual, hermanos, que nos permite levantarnos y enfrentarnos con confianza y nuevos bríos los retos de nuestra vida diaria. Necesitamos de Dios todo el tiempo, todos los días de nuestra vida para poder enfrentar este mundo tan hostil a veces con nosotros. Nadie, escuche bien, nadie ha tenido más compasión que la que Dios ha tenido por nosotros. Ese amor y compasión lo llevó a sacrificar a su propio Hijo por la salvación de la humanidad. Para terminar, le voy a decir algo, hermanos. Dios, escuche bien, Dios no envió en aquel tiempo a su Hijo Jesucristo, ni ahora a los que hemos sido rescatados por Él, para condenar o señalar a nadie. Porque todos somos pecadores en mayor o menor medida, pero todos somos pecadores. Por eso Jesús vino para salvar al mundo de pecado, pero también, hermanos, para mostrar el amor y la compasión de Dios. Gracias, mis hermanos. Espero que esta clase sea de beneficio para sus espíritus. Los que la compasión para ellos es un punto que está siempre frente de ellos, están enfocados en ellos. Adelante, hermanos. Simplemente esta clase les va a ayudar nada más simplemente como para tener las fuerzas para seguir haciéndolo. Y los que no hemos sido muy compasivos, bueno, es el momento de despertar, mis hermanos, y ponernos a trabajar. Amén. Los voy a esperar el próximo miércoles a las 7 de la noche, como cada miércoles, para su clase de escuela dominical. Dios los bendiga. Inclinen sus rostros para orar, mis hermanos. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo estuvo aquí, Señor. Nos hace comprender esa gran necesidad que tenemos los seres humanos de tener compasión por los demás. Pero principalmente nosotros, tus hijos, necesitamos no solamente comprender, sino sentir que la compasión es necesaria. Es algo que tú nos has dado y que nosotros tenemos que prolongar hacia los demás, reflejar, dar. Que la desgracia, el desvalido, la gente con necesidad nos mueva a compasión, no a lástima, porque la lástima es una emoción que no hace nada y la compasión nos mueve a hacer algo, nos acciona a hacer algo por los demás. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites escudriñarla, Señor. Porque conociendo de la palabra, te conocemos más a ti. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Hasta luego.